En primer lugar, muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros para comentar esta cuestión de la retribución de los administradores y la problemática esencialmente fiscal que surge a raíz de una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Central. Los próximos aproximadamente 45 o 50 minutos, el objetivo tanto mío como de mi compañero Pepe Minero, bueno, mi nombre es Javier Ortega, soy socio de Montero Aramburu en el Departamento de Derecho Tributario, y mi compañero José Minero Macías, Pepe, porque así lo llevamos todos, Pepe, es socio responsable de nuestro departamento mercantil. Buenos días. El objeto de la charla, como digo, es analizar la problemática e intentar adelantarse a lo que probablemente va a ocurrir en los próximos meses y años en relación con la retribución de administradores, en una cuestión que fue un problema antiguo que parecía resuelto con la entrada en vigor de la actual ley del impuesto sobre sociedades, pero que lamentablemente a la vista de esta resolución del Tribunal Económico Administrativo parece que no va a ser así. El esquema de la charla, el esquema de la jornada es el siguiente. En primer lugar, yo voy a hacer, lamentablemente, hay que hacer una breve historia de la cuestión para que comprendan la génesis del problema actual, ¿vale? Posteriormente analizaremos los requisitos mercantiles para que la retribución de los administradores sea deducible en el impuesto sobre sociedades, que es el objeto fundamental de la sesión. Y posteriormente analizaremos casos conflictivos a la vista bien de lo que ustedes planteen a través del chat o bien de nuestra propia experiencia en la materia. Para consultar o plantear cualquier caso concreto o cualquier duda que surja o que ya tengan o que surja a raíz de la charla, les rogamos que lo hagan a través del chat, indicando expresamente que es para todos los panelistas, porque de esta manera todos los asistentes vemos la pregunta y alguien, si ya su pregunta ya está realizada, pues no tiene la necesidad de repetirla. Pueden ir haciendo las preguntas en cualquier momento. Nosotros intentaremos resolverlas al final, después de un poco la exposición, que yo creo que es la parte más interesante realmente de la charla. Y en el caso de que si hubiera muchas preguntas y no diera tiempo a responderlas todas, les rogamos que las remitan por correo electrónico al correo info@montero-aramburu.com. ¿Por qué? Porque si las vemos en el chat, nosotros podremos intentar, a través del nombre que ustedes hayan puesto, intentar asociarlo al correo electrónico, pero no siempre es posible. Por ello les recomendamos que si su duda se queda sin contestar, por favor la envíen por correo electrónico a info@monteroaramburu.com. Sin más, vamos a empezar un poco, como decía, a contar la historia del problema tributario que ya tuvimos en el pasado y que volvemos a tener en el presente. Un momentito, Che, ahora es que estaba Chelo, nuestra directora corporativa estaba por ahí en la imagen, ya no está. Para entender el problema fiscal que tenemos, lo primero que hay que remontarse es a los años 90. En los años 90, en la jurisdicción laboral, surgió una problemática en aquellos casos en los que había administradores que a su vez eran retribuidos como altos directivos, especialmente relacionados con las indemnizaciones a las que tenían derecho. Y eso dio lugar a una doctrina que, como digo, tiene su origen en la jurisdicción social del Tribunal Supremo y posteriormente fue adoptada a partir del año 2000 aproximadamente, en la primera década del siglo XXI, por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y, por último, a partir del 2008 especialmente, por la Sala de lo Contencioso Administrativo en materia tributaria. Y, como digo, el origen de toda esta problemática está en lo que se denomina la teoría del vínculo o la teoría del tratamiento unitario, que lo que viene a decir, para entendernos y sin tecnicismos jurídicos, es que cuando un administrador está ejerciendo las funciones propias del cargo de administración mercantil,
que es una de las dificultades que tiene la cuestión, pues son, Pepe hablará un poco más de la cuestión cuando llegue el momento, pero son omnicomprensivas y en principio engloban la gestión diaria o la gestión de la sociedad y la representación, pues cuando un administrador desarrolla esas funciones no puede pretender tener un doble vínculo con la sociedad. Uno, el de administrador, y otro, el de director general o gerente. La teoría del vínculo lo que viene a decir es que el vínculo mercantil, el vínculo que une al administrador con su sociedad, que es de naturaleza mercantil y expresamente excluido del Estatuto de los Trabajadores, absorbe las funciones propias del administrador. Y, por tanto, dado que esas funciones son concurrentes con las de un alto directivo, y estamos hablando esencialmente de dirección general, de gerencia, de cargos que tienen poderes inherentes a los objetivos generales de la compañía, amplios poderes, pues en esos casos lo que vino a decir la jurisdicción laboral es, oiga, esto no es algo, usted no tiene un contrato de alta dirección, usted tiene una relación mercantil, una retribución con administrador que se rige por la legislación mercantil. Como digo, esa teoría de origen laboral pasó posteriormente a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo a partir del año 2000 aproximadamente, en aquellos casos en los que normalmente no, casi siempre estábamos en casos de conflictos societarios donde la retribución de los administradores no estaba determinada en estatutos de manera clara o incluso era el cargo gratuito, pero los administradores tenían un contrato como director general o como gerente con la compañía. Y el tribunal, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo adoptó el criterio laboral en el sentido de aplicar la teoría del vínculo, de modo que la retribución de los administradores, cuando estamos hablando del desarrollo de las funciones propias del administrador, solo puede regularse en vía mercantil y solo puede regularse en estatutos. Porque el cargo de administrador de sociedades mercantiles es gratuito, excepto que se determine lo contrario en estatutos, pero se presume gratuito. Mientras se quedó en la legislación laboral, o sea, en el ámbito laboral y civil mercantil, la cuestión no era especialmente problemática porque era una, bueno, pues cuando había un conflicto societario, pues podía resultar de aplicación, pero no era algo generalizado. En nuestro país es muy común que existan pequeñas, medianas, incluso grandes empresas familiares en las cuales de manera hilo tempore, vamos, se venía aplicando o tenían estatutos gratuitos o no cumplían los requisitos mercantiles de la retribución de administradores, pero los propietarios y dueños de la empresa, a su vez administradores, tenían contratos de alta dirección o contratos de gerencia o incluso ni tenían contrato. Y en gran medida, en muchas ocasiones, se hacía para evitar la retención correspondiente a los administradores, que es del 35%. La tributación es exactamente la misma, porque en el IRPF se tributa igual, se percibe una retribución como administrador o como director general, pero la retención, el adelanto de la tributación era el 35% en el caso de los administradores y en el caso de los directores generales pues se aplicaba la escala que correspondiera, que a veces podía ser inferior. En el 2008 hay una sentencia paradigmática de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es la primera en la que se adopta la teoría del vínculo a efectos tributarios. Es la conocida como el caso Mau, porque se trataba de una inspección en la cual la dependencia de inspección consideró que la retribución de los administradores o de parte de los miembros del Consejo de Administración de Mau no cumplía con la legislación mercantil y por tanto no era deducible. La defensa que hizo la empresa, resumiendo mucho, porque bueno, fueron varias líneas, pero resumiendo mucho, una de las partes de la defensa es que la remuneración por servicios ejecutivos era deducible
porque expresamente estaba dicho en la ley, estamos hablando de la ley del impuesto de sociedades del 78, ¿vale? Porque los servicios ejecutivos que se prestaran por los consejeros podían ser deducibles siempre que se probara la realidad de los trabajos. Lo que vino a decir el Tribunal Supremo, en algo que en principio no era novedoso, es que la retribución de los administradores tiene que cumplir la legislación mercantil para ser deducible. Porque además en la ley del impuesto de sociedades de 1978, insisto, que es la que se juzgaba en ese pleito, no tiene nada que ver cómo se determina la base imponible del impuesto de sociedades a la fecha actual. Entonces, los ingresos se declaraban todos y los gastos tenían que ser necesarios para el desarrollo de la actividad. Por lo cual había ahí una doctrina amplia sobre la diferencia entre gastos necesarios, gastos convenientes, etcétera, que bueno, dificultaba a veces la deducción de los gastos de administradores, que además tenían normas específicas que limitaban su deducibilidad. Pero lo importante de esa sentencia no es tanto que dijera que había que cumplir los requisitos mercantiles para la reducción de los administradores, como que asumió a efectos fiscales la teoría del vínculo y dijo, oiga, no me diga usted, porque lo que defendía el contribuyente era, no, mire usted, la dirección general son gastos evidentes, son gastos necesarios para la compañía y, por tanto, son deducibles. Porque además están en un contrato de alta dirección. Y lo que vino a decir el Supremo es, no, por la teoría del vínculo, si usted es administrador no puede tener un contrato de alta dirección con su empresa de naturaleza laboral, porque el vínculo mercantil absorbe la relación. Y como es retribución de administradores, esto tenía que estar determinado en los estatutos, con total certeza. Y además acordado por la Junta General. Y como ni está con total certeza determinado en los estatutos, ni está acordado por la Junta General, el gasto no es deducible. Esa sentencia dio lugar en la doctrina tributarista y en general en los operadores jurídicos a una alta incertidumbre, porque, como hemos dicho, la realidad es que multitud de empresas tenían situaciones como la descrita, en la que el cargo de administrador o bien era gratuito o bien era retribuido, pero no era la Junta General la que había acordado la retribución, sino al margen, digamos, de esa retribución de administradores existía un contrato de dirección, de gerencia, o a veces incluso una nebulosa, porque muchas veces, tratándose de empresas familiares no conflictivas, ni siquiera había un contrato, lo que había eran nóminas. Bueno, porque además en la mayoría de los casos esos empleados, entre comillas, tenían que estar dados de alta en el régimen de autónomo, dado que tenían el control de su propia compañía, en la mayoría de los casos. Tal fue el revuelo que despertó esta sentencia, que la Dirección General de Tributos se apresuró en marzo de 2009 a sacar un informe en el que decía que eso era así bajo la vigencia de la ley del 78, porque por el concepto de gasto necesario, pero que con la vigente ley no con la vigente, con la anterior a la actual ley del impuesto de sociedades, la ley 43/95, que estuvo en vigor desde el año 95 hasta el año 2014, un amplio periodo, que en esos 20 años, o en esos 19 años, bastaba con que el cargo de administrador fuera retribuido. Si el cargo de administrador era retribuido, el gasto era deducible aun cuando no se cumpliera estrictamente con la legislación mercantil. Claramente con la finalidad de que todos esos casos que estamos diciendo, en los que aunque el cargo era retribuido, a su vez había un contrato de alta dirección, el gasto fuera deducible. Aún así, la dependencia de inspección siguió levantando actas porque en nuestro país, a mí me parece algo sorprendente, que me dedico a esto desde hace muchos años, en nuestro país la Dirección General de Tributos puede decir una cosa, pero luego la dependencia de inspección hace otra. Y vamos, es común. Y en este caso así fue. La dependencia de inspección siguió levantando actas. Cierto es que en la mayoría de los casos, en casos en los que el cargo era gratuito, y ello dio lugar a nuevas sentencias del Tribunal Supremo, que tuvieron lugar aproximadamente a partir del año 2012, 2013, 2014, 15, ahí se produjeron varias sentencias, en las que el Tribunal Supremo vino a echar por tierra, además lo hizo prácticamente en un párrafo de sus sentencias, pues casi todas repetían argumentos, basándose en la primera,
Y dijo que con la ley 4395, porque el gran cambio que se produce en la ley del impuesto de sociedades del 78, de la ley del 78 a la ley del 95, es que la base imponible del impuesto se determina a partir del 95, y eso sigue en vigor ahora, a partir del resultado contable, mediante determinadas correcciones que están previstas expresamente en la ley. Pero ya se abandona el concepto de gasto necesario, de conveniencia del gasto. Si es gasto mercantil y gasto contable, en principio es gasto fiscal, ¿vale? Entonces, el Tribunal Supremo, para echar por tierra el informe de la Dirección General de Tributos de 2009, el argumento que dio es que realmente fue un argumento confuso que fue evolucionando. El primer argumento que dio es que si el cargo de administrador en estatutos era gratuito, no era obligado por ley, ese director general, ese alto directivo que se le retribuía, se estaba dándole una liberalidad, porque no había ninguna obligación de pagarlo. Era un encaje muy forzado porque, de hecho, hubo votos particulares de magistrados del Tribunal Supremo, porque el concepto de liberalidad requiere un animus donandi, que se llama, requiere la voluntad de regalar. Y evidentemente, cuando una sociedad le paga a su consejero delegado, a su administrador, en el marco de un contrato de alta dirección, podrá estar haciéndolo mal o bien. De eso estamos de acuerdo. Pero de luego lo que no hay es un ánimo de regalarle el dinero. Y ese dinero retribuye una prestación de servicio y un trabajo, ¿vale? Consciente un poco de que esa línea argumental tenía poca fuerza, el Tribunal Supremo la fue modificando progresivamente hasta llevarla a que el gasto era contrario al ordenamiento jurídico, insisto, especialmente en aquellos casos en los que el cargo en estatutos de administrador era gratuito, que era contrario al ordenamiento jurídico y que por tanto no podía ser deducible, porque para determinar el resultado contable había que atender al Código Mercantil y a la legislación mercantil, y en la legislación mercantil se establecía claramente que la retribución de los administradores tenía que fijarse en los estatutos. Pues bien, eso fue el siguiente golpe. A partir de ahí volvieron a proliferar las inspecciones tributarias en este sentido, que no se limitaban ya solo a aquellos casos en los que el cargo de administrador era gratuito, sino también a los casos en los que siendo retribuido, no estaba perfectamente definido o acordado por Junta General la retribución de los administradores. Y se seguía utilizando esos contratos, pseudocontratos de alta dirección, porque no lo eran, evidentemente, pero atendiendo a la legislación laboral. Así llegamos hasta la ley actual, y ya llegamos a la actualidad. La ley del impuesto de sociedades actual es la ley 27/2014, del impuesto sobre sociedades, que entró en vigor el 1 de enero de 2015. Y en esa ley, justamente con la finalidad de acabar con esta conflictividad e intentar, vamos a llamarlo de alguna manera, combatir esta jurisprudencia del Tribunal Supremo tan rigurosa con el cumplimiento de los requisitos mercantiles, se estableció en el artículo 15E de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que es el que regula y el que establece que no son deducibles como gasto, aunque sean gasto contable, los donativos o liberalidades, excluyó expresamente de ese concepto, del concepto de liberalidad, y leo textualmente, las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, coma, y insisto en la coma porque el TEAC también insiste mucho, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad. La finalidad de este inciso, que se puso nuevo en un artículo que era exactamente igual al de la ley anterior, al de la ley 43/95, Real Decreto Legislativo 4/2004, es la misma ley realmente, la anterior ley del impuesto de sociedades. Esto tuvo una finalidad clarísima. El legislador, el ministerio, que fue quien introdujo esto, la Dirección General de Tributos, más que la inspección, tenía clarísimo que era que quería acabar con esta conflictividad. Y como la doctrina del Supremo había ido al principio, por el concepto de liberalidad, lo excluyó expresamente de liberalidad. De hecho, es evidente que está pensando en esos supuestos porque no puede haber retribuciones a los administradores por el desempeño en funciones de alta dirección
si atendemos a la teoría del vínculo, porque las funciones de alta dirección son absorbidas por la retribución de administración. La finalidad era clarísima, pero el legislador también añadió un nuevo gasto no deducible, el artículo 15F, que establece que no son deducibles, y dice sin más, los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. Este concepto es un concepto doctrinal utilizado no con frecuencia, pero aquilatado por la jurisprudencia a lo largo de años y años y años, que para entendernos lo que pretende es que no sea gasto deducible un soborno. Si usted tiene una constructora y soborna a un funcionario, pues no se meta usted el gasto del soborno como gasto deducible. O si Hacienda se lo detecta, porque usted lo intenta esconder de otra manera, pero lo determina, bueno, aparte de que es un delito y todo lo que usted quiera, el gasto no será deducible en el impuesto social. Ese sería el caso, o sería un caso muy evidente, pero en general, actuaciones claramente contrarias al ordenamiento jurídico. Cuando salió esta norma y salió estos dos preceptos, también los que nos dedicamos a esto pusimos de manifiesto la inquietud que nos generaba, justamente porque la doctrina del Supremo previa había girado de la no deducibilidad del gasto de administradores cuando estaba regulado mediante un contrato de alta dirección, fundamentalmente, o cuando no se cumplían todos los requisitos mercantiles, porque la realidad es que también es ese caso. Giró de considerarlo una liberalidad no deducible, para encajarlo como gasto no deducible, a simplemente como que era un gasto ilegal que, especialmente, insisto, en los casos de retribución gratuita, era absolutamente contrario a la legislación mercantil y a los estatutos que rigen la vida societaria y que, por tanto, no era deducible. Entonces, lo que nos preocupaba, a lo que nos dedicábamos a esto, era decir, ojo, a ver si me van a decir que por el 15E, bueno, muy bien, no será una liberalidad, pero que es que no es deducible por el 15F, por ser contrario al ordenamiento jurídico. Este temor se tradujo en consultas tributarias que realizaron no pocos contribuyentes y durante el año 2016 la Dirección General de Tributos, que era la promotora de esta norma y la promotora de acabar con este conflicto, dictó varias consultas vinculantes en las cuales manifestaba sin reservas que en principio el gasto de un administrador por un contrato de alta dirección, de gerencia, de dirección, quedaba lo mismo, siempre y cuando estuviera contabilizado. Y si estaba bien contabilizado, los pagos estaban realizados, eso era deducible. Esto tranquilizó un poco, digamos, a los que nos dedicamos a esto, pero hasta cierto punto. Además, concurre otra cuestión a partir del 1 de enero de 2015, que es lo que ahora Pepe va a abordar con más detalle, que es que se modificó la legislación mercantil y especialmente se modificó en gran medida en cuanto a la retribución de administradores. Preceptos, los relativos a la retribución de administradores, respecto a los que se dedican al ámbito mercantil y la Dirección General de Registro y Notariado, que es el máximo organismo administrativo que interpreta la legislación mercantil, realizaban una interpretación por la cual los contratos de los consejeros delegados, estamos ya, no es administradores, es dentro de administradores que se organizan mediante un consejo de administración. Pero también puede haber administrador único, solidario, mancomunado o consejo de administración. Pues que en esos casos ni siquiera era necesario que lo aprobara la Junta, porque lo podía hacer el propio Consejo, ¿vale? El Supremo, en una sentencia de 2018, que ahora Pepe analizará, ha dado un vuelco total a esta interpretación. Y ese vuelco es el que ha propiciado lo que la doctrina que ha establecido el Tribunal Económico Administrativo Central, que es el máximo organismo administrativo en la interpretación de las normas tributarias y al que se tiene que someter la administración tributaria en la aplicación de los tributos, o sea, la doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central vincula a la inspección, vincula a los órganos de gestión. Pues el Tribunal Económico Administrativo Central se ha descolgado con la interpretación que más temíamos y que pensábamos que seguro no era la voluntad del legislador. De hecho, llega a decir que la voluntad puede ser la que sea, pero que la ley dice lo que dice. Y que el 15E, que lo deja vacío de contenido, esa excepción a la retribución de los administradores por el desempeño funcional de la dirección, queda absolutamente vacío de contenido, aunque la propia resolución intenta darle un sentido.
Lo que viene a decir es que a la vista de esta sentencia de lo mercantil, donde ahora Pepe va a desgranar, se analizan los requisitos para que la retribución de los administradores sea acorde a derecho, que en base a ello, cualquier retribución de administradores que no cumpla escrupulosamente con la legislación mercantil es un gasto contrario de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. ¿Vale? Lo que significa que el problema que teníamos antes del 2015 y que pensábamos que se podía haber arreglado vuelve a emerger con la máxima actualidad. Y nos vamos a encontrar muy probablemente con multitud de actuaciones inspectoras de los ejercicios 2016, que en principio es el último no prescrito, pudiera haber casos en los que hubiera ejercicios anteriores no prescritos, pero en principio en la generalidad de los casos están abiertos a inspección los ejercicios 2016, 17, 18 y 19, ahora mismo. Mucho me temo que nos vamos a encontrar con que va a volver a haber multitud de actuaciones que se van a limitar a revisar bien los estatutos, revisar las actas de junta y en aquellos casos en los que los administradores tengan otro tipo de relación con la empresa, parte de la mercantil, a echarlo por tierra y decir que no es deducible. Esto es un poco el marco general de la cuestión. Ahora va a tomar la palabra Pepe para explicar un poco actualmente cuáles son los requisitos mercantiles que deben cumplirse para no tener problemas fiscales. Evidentemente, también cumplir los requisitos mercantiles sirve para no tener problemas mercantiles si uno tiene un conflicto de socios, pero no es el objeto hoy. Pero sí es importante tener claro todos esos requisitos mercantiles. Cuando termine Pepe, empezaremos a analizar un poco las preguntas que ustedes han ido realizando en el chat e iremos comentando aquellos casos que nos parecen más conflictivos. Bien, gracias Javier, gracias a todos por la asistencia. Como la webinar es eminentemente fiscal, como bien ha expuesto Javier, el objetivo es que queden claros al final de la charla, sin perjuicio de las preguntas que se formulen y el debate que se genere, que queden claros cuáles son los requisitos mercantiles actuales. Por aquello de que precisamente la inspección a lo que va es a mirar que se cumpla con toda la normativa mercantil aplicable, o con el ordenamiento jurídico en general. Para entender cuáles son los requisitos actuales, es necesario adentrarse un poquito en cómo se ha llegado al punto actual. Javier citaba una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera, que es la de 26 de febrero del año 2018. Esa sentencia ha supuesto un paradigma en cómo debe interpretarse precisamente la reforma del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, operada por la Ley 31/2014 para la mejora del gobierno corporativo. Antes, esa ley, que entró en vigor también el 1 de enero de 2015, prácticamente en su totalidad, pues realizó una profunda reforma sobre cómo se tienen que retribuir o cuáles son los criterios de retribución de los administradores sobre la base, dice el preámbulo, de la máxima transparencia para los socios. Antes de la reforma estaba la situación bastante clara. El principio general era la reserva estatutaria. Lo que los administradores vayan a cobrar debe estar previsto en los estatutos. Si no se prevé nada, el cargo es gratuito. Si se prevé que es gratuito, evidentemente lo es. Por defecto será gratuito si no se dice nada. Pero para poderse retribuir cantidades a los administradores, tiene que aparecer expresamente regulado en los estatutos que el cargo es retribuido. Y además, se tiene que fijar el sistema de retribución. Es decir, se tiene que establecer la existencia de esa retribución y el sistema retributivo. ¿Qué ocurrió con la reforma del año 2015? Pues que se introduce, básicamente es la confrontación de dos preceptos de la ley, el artículo 217 versus el artículo 249. En el 217 se introduce una cuestión que ni para la Dirección General de los Registros y del Notariado, hoy Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, ni para la Audiencia Provincial que resolvió al respecto, y ahora lo explicaremos, es baladí. En el 217 de la Ley de Sociedades de Capital se incluyó una cuestión que es que se fijaba la retribución de los administradores en su condición de tales. Esa en su condición de tales no aparecía en el texto refundido hasta esta reforma.
Y eso suscitaba la vuelta de un viejo debate, que es el de la dualidad de la retribución de los administradores o de sus funciones. La doctrina, o parte de la doctrina, defendía que los administradores tienen dos tipos de funciones. Una función que es propiamente deliberativa, es esa función de control, y otra es la ejecutiva. Pues la reforma parecía partir esas funciones en dos y permitir la posibilidad de que se retribuyesen o no, de un lado, las funciones propias del administrador como tal, es decir, las deliberativas, y por otro lado, lo que sería la ejecución, las funciones ejecutivas en ese cargo. Bien, ¿qué ocurre después de la promulgación de la norma? Pues una empresa, al poco de la publicación, a principios del año 2015, tiene intención de escribir una cláusula de este corte. El cargo no será retribuido. No obstante, al amparo del nuevo artículo 249, el Consejo de Administración, cuando exista, podrá aprobar una retribución para su consejero delegado o su consejero ejecutivo y aprobar el contrato al que ahora se refiere la Ley 31/2014, que decía que cuando exista un Consejo de Administración, una forma de administración compleja como es el Consejo, se pueden, evidentemente, delegar las funciones de ese Consejo en consejeros delegados, en comisiones ejecutivas o designar consejeros con funciones ejecutivas, y con ese consejero se tiene que suscribir un contrato donde se regulen su retribución y los términos de esa retribución, evidentemente. El registrador lo califica en defecto. El registrador entiende que no es posible esa dualidad, que la retribución del administrador exige reserva estatutaria en todo caso y que no es al margen de cuáles sean sus funciones, si deliberativas o ejecutivas, y que solo cuando los estatutos dan amparo a la retribución del administrador se puede retribuir a un consejero delegado dentro de esa retribución. Es decir, el registrador se ampara en la reserva estatutaria y exige reserva estatutaria para todos los administradores, al margen de cuáles sean sus funciones. La empresa que trató de inscribir esa cláusula estatutaria lo recurrió al juzgado en Barcelona, al juzgado de primera instancia de Barcelona, y el juez, citando prácticamente la calificación del registrador, pues desestimó el recurso, desestimó la demanda y falló diciendo que efectivamente, aún a pesar de la promulgación de la norma 31/14, sigue siendo un principio general la reserva estatutaria para la retribución de todos los administradores, sin distinción entre si sus funciones son meramente deliberativas o si son también ejecutivas. La empresa recurrió y llegó la cuestión a la Audiencia Provincial de Barcelona, que dictó una sentencia en sentido contrario. La Audiencia Provincial de Barcelona precisamente se amparó, hizo suyo y recogió las resoluciones de la Dirección General de los Registros que había habido desde la promulgación de la ley hasta ese momento. En concreto había tres, dos del año 2015 y una última de junio del año 2016. Y la Dirección General defendió lo siguiente, que luego hizo suyo el juzgado y lo reprodujo en su sentencia. Dijo, la nueva norma, a pesar de que efectivamente puede ser contraria a la transparencia de cara a los socios, sí consagra el sistema dualista. Y sí dice que se puede retribuir por un lado o no las funciones de la mera institución del cargo, es decir, de ser simplemente, y dice textualmente, administrador, y por otro lado, en aquellas sociedades, que es el 249 de la ley, en aquellas sociedades donde exista un consejo y alguno de sus consejeros sea nombrado consejero delegado o exista consejeros con funciones ejecutivas, con esos deberá celebrarse un contrato y en ese contrato se regulará su retribución y los regímenes de esta. Evidentemente supone un vuelco a la concepción anterior. Y existen cláusulas escritas que tendrán que ser corregidas del tenor. El cargo es gratuito, pero el Consejo de Administración podrá suscribir un contrato con su consejero delegado, donde se le retribuya esas funciones de carácter ejecutivo. El registrador de Barcelona no se conformó ahí y llevó a casación la cuestión
Y de ahí surge la sentencia de 26 de febrero de 2018, donde existen muchos argumentos porque el repaso de la reforma legislativa es integral. El ponente es Rafael Sarazá Jimena, lo hace magníficamente bien, sin perjuicio de que se compartan o no sus conclusiones, pero al final el Tribunal Supremo deja claro que el carácter del cargo de administrador responde a la concepción monista, ¿no? Es decir, no hay distinción entre funciones deliberativas y funciones ejecutivas. Y aunque la audiencia venía diciendo que la integración de la coletilla en el 217, 2 y 3, consejeros en su condición de tales, no podía ser baladí, el Tribunal Supremo trata mucho el preámbulo de la norma, y el preámbulo de la norma habla de la necesidad de transparencia de los socios. Y el Tribunal Supremo también habla de la necesidad de que las normas, se amparan en el artículo 3 del Código Civil, de que las normas sean interpretadas conforme a su tiempo. Y es cierto que la Ley 31/2014 lo que pretende precisamente es el buen gobierno corporativo. Es una ley que persigue la mejora del gobierno corporativo de las sociedades no cotizadas. Con todo ello, y evidentemente los artículos 22, 23, 285, 217 de la norma, que también son profusamente analizados en la sentencia del Supremo del 2018, concluye que no puede haber distinción en el cargo de administrador. Ya sea la administración sencilla, como sería un administrador único o administradores mancomunados o solidarios, ya sea la administración compleja, como sería el Consejo de Administración, la retribución o la reserva estatutaria para la retribución tiene que abarcar todas esas modalidades. Y tiene que recoger el cargo de administrador en su condición de tal. Y en su condición de tal tenemos que interpretar funciones deliberativas, funciones de gestión, funciones de administración, funciones de control y, por supuesto, funciones ejecutivas. Y lo único que queda fuera, o que puede quedar fuera, al margen de la Junta, es lo que ha explicado muy bien Javier sobre la doctrina del tratamiento unitario. Es decir, solo aquellas funciones que tengan clara distinción con las funciones propias del cargo podrán ser objeto de un contrato. Que ese contrato revestirá la naturaleza que tenga que tener. Puede ser laboral, puede ser una prestación de servicios con facturas, etcétera, etcétera. Aún así, esa retribución también requiere ciertas formalidades, ahora vamos a analizarlas un poco todas, que deben cumplirse. Sobre todo, la Junta General, al margen de que no tenga reflejo estatutario, esa retribución, al margen del cargo y distinta del cargo, tiene que pasar por Junta y tiene que atenderse sobre todo a los conflictos de intereses. Bien, con esto concluye al final el Tribunal Supremo, y es lo que debe aplicarse actualmente y lo que los que nos estén oyendo deben tener especialmente en cuenta. Se consagran al final tres niveles en cuanto a la retribución del administrador. El primer nivel, evidentemente, es la reserva estatutaria. La retribución del administrador, por aplicación del artículo 217, si va a ser retribuida, debe estar contenida en los estatutos. Los estatutos deben decir si el cargo es gratuito, o no decir nada, como decíamos antes, pero si va a ser retribuido, debe especificarse. Tanto la existencia de esa retribución, es decir, va a ser retribuido, es retribuido, como el sistema de retribución, entre los sistemas que prevé el artículo 217, que son varios. Entre otras cosas, el Supremo también se basaba en que todos esos sistemas de 217, aunque referidos a la administración como tales, lo apunto porque es importante, son realmente propios de los consejeros delegados. La participación en beneficios, el pago por acciones, etcétera, etcétera, son precisamente retribuciones más propias de los consejeros delegados o de los consejeros ejecutivos, directores generales o gerentes. Bien. El segundo nivel, que también debe tenerse en cuenta y debe cumplirse con él, es que sea la Junta la que se pronuncie sobre esa retribución. Una vez que constan los estatutos, la Junta, por aplicación del artículo 217, debe decidir cuál es el máximo de la retribución del conjunto de los administradores. Y luego serán los administradores, si la Junta no lo ha dicho, los que podrán repartirse esa retribución. Ese es el tercer nivel. El tercer nivel es que una vez que tenemos perfectamente articulado la retribución en los estatutos sociales y la Junta se ha pronunciado sobre cuál debe ser la retribución, el tercer nivel es que sean los administradores, si la Junta no lo ha dicho ya, quienes decidan cómo se reparten, cómo se distribuyen esa retribución.
Si es un consejo de administración, pues decidirán el consejo de administración como órgano colegiado. Si son administradores mancomunados, solidarios, pues decidirán entre ellos el reparto. Y si es administrador único, pues será suya la retribución. Y también dice la norma que se tendrá en cuenta, precisamente, antes era más complicado, antes de la reforma, cuáles son las funciones de cada uno a efectos de la distribución de esa retribución. Finalmente, no es un cuarto nivel, está dentro de este anterior, que es el pronunciamiento del propio órgano. Para aquellos casos en los que exista un consejo de administración donde se haya delegado las funciones en un consejero delegado o se hayan atribuido y a poder, por ejemplo, funciones ejecutivas a un consejero, sería un consejero ejecutivo, tendrá que suscribirse un contrato de naturaleza mercantil entre la sociedad y este consejero. Y ese contrato, a su vez, también tiene sus requisitos. Tiene que ser aprobado por el Consejo de Administración, por 2/3 partes de sus miembros. En esa aprobación no puede participar el consejero afectado por conflicto de intereses y que debe quedar anexo al acta de la sesión. En definitiva, lo que tenemos actualmente es que los artículos 217 y 249, 217, retribución del órgano en su conjunto, y 249, ¿qué ocurre en el caso de delegaciones, consejeros delegados o ejecutivos? Lo que al final se concluye es que estos dos artículos son cumulativos, es decir, no son excluyentes y uno no regula solo a los administradores como tales y el otro regula solo a los consejeros delegados ejecutivos, sino que la retribución del conjunto de administradores y como tales se incluye también la ejecutividad. La retribución del conjunto de administradores debe abarcar también la que se le pueda dar al consejero delegado o ejecutivo. Todo esto a efectos de que quede más o menos claro cuáles son los requisitos, que en definitiva, lo recordamos, son la reserva estatutaria. Cuando el cargo de administrador sea retribuido, los estatutos deberán recoger el sistema de retribución, que puede consistir evidentemente en una retribución fija, en dietas de asistencia, en retribución variable, etcétera, etcétera. Y los estatutos no solo deben prever o abarcar el sistema de remuneración de los administradores no ejecutivos o deliberativos, sino también aquellos que ejerzan funciones ejecutivas. 1. Reserva estatutaria. Segundo, la Junta debe aprobar el importe máximo de la remuneración de estos administradores. Y luego serán los administradores los que se lo distribuyan entre ellos en atención a las funciones que ejerce cada uno para la sociedad. También dice la norma, que es otro requisito más velado, que precisamente en esa aprobación de la retribución la Junta tendrá en cuenta la importancia de la sociedad, su repercusión económica, su relevancia, su contexto, etc. Bien. Y por último, cuando exista un consejero delegado, cuando exista un consejo de administración con funciones delegadas, no es necesariamente un consejero delegado, también puede ser, como decíamos, la atribución de funciones propiamente ejecutivas vía poder, por ejemplo, o vía nombramiento, que normalmente va asistido de un poder como director general o gerente o máximo responsable, en definitiva, de la sociedad, sin ser propiamente la administración, pero que se absorbe, la teoría del vínculo que decía Javier. Y ahí tiene que aprobarse ese contrato, y ese contrato a su vez, tiene que cumplir con toda esta serie de requisitos que hemos ido comentando. Si queréis, luego lo más interesante es que veamos un poco cuáles son las dudas, si ha quedado claro o qué no ha quedado claro a efectos de que se entienda bien cuáles son los requisitos mercantiles en los que se va a fijar luego, a su vez, la inspección, y la vamos resolviendo. Doy la palabra a Javier para que siga. Gracias, Pepe. Pepe ha incidido sobre uno de los requisitos establecidos por el Supremo y establecidos por la legislación mercantil, que Pepe no le da tanta importancia desde el punto de vista mercantil, pero que es muy relevante desde el punto de vista fiscal y que yo además auguro que va a ser uno de los focos de conflicto. Que además el TEAC lo cita de la siguiente manera. Dice el TEAC, siguiendo el razonamiento del Supremo en su sentencia de 26 de febrero, el sistema de retribución de los administradores queda estructurado, el TEAC dice en 4, porque el tercero que tiene 2 partes, como ha dicho Pepe, lo subdivide. Pero da igual, pero lo importante es esto. Dice, primer nivel, uno subyacente, pero trascendente de razonabilidad.
que exige que tales remuneraciones guarden una razonable proporción en función de la importancia de la sociedad, su situación económica y las retribuciones que satisfagan empresas similares o comparables. Esto, en el plano fiscal, nos despoja de la siempre deseable seguridad jurídica, porque en muchos casos, empresas familiares, la retribución se mantiene estable y casi que da igual si la empresa va mal, bien o regular, la retribución es la misma. Mucho cuidado, porque Hacienda va a empezar a meterse en la valoración de la retribución, si es acorde al mercado, si es acorde a la propia situación de la empresa, si hay una gran diferencia con los mandos intermedios de la empresa. De hecho, ya hemos tenido, vamos, esos casos, ¿vale? Pero ahora se van a dar cada vez más. Porque además, en otra, vamos a llamarlo trampa fiscal, la ley del impuesto de sociedades de 27/2014, que entró en vigor el 1 de enero del 2015, excluyó de las operaciones vinculadas a la retribución de los administradores. ¿Vale? Las operaciones vinculadas son aquellas operaciones que las partes que intervienen en la operación están obligadas a valorar a mercado, y Hacienda puede entrar a ver si esa valoración que tú le has dado es o no acorde a la realidad, al mercado. Y si no es acorde al mercado, te la ajusta. Y por supuesto te sanciona, en fin, tiene su historia. ¿Vale? La ley del impuesto de sociedades excluye la retribución de administradores de las operaciones vinculadas, pero con este requisito mercantil es como si volviera a estar dentro de las operaciones vinculadas. Así que mucho cuidado, porque la valoración de mercado, cuidado con tener una sociedad con poco movimiento y 250.000 euros de retribución del administrador. Que las he visto yo y las veo todos los días. ¿Vale? Entonces, mucho cuidadito por eso. Antes de entrar a realizar las preguntas, que yo creo que es lo más interesante, a mí sí me gustaría, por intentar ir a lo práctico, exponeros los casos más conflictivos, ¿vale? Que son los casos que yo creo que sin duda hay que darles una vuelta. A todas las situaciones que se planteen, puede haber soluciones o puede haber al menos manera de mitigar el riesgo. Y nosotros creemos que es esencial que todos ustedes revisen la situación de la retribución de los administradores por cualquier concepto. Y con lo que ya tienen y lo que no tienen y lo que puedan completar, intentar armar la cuestión para cuando lo haciendo, ¿vale? Esto, evidentemente, tiene una parte muy importante de derecho tributario, pero tiene una parte muy importante de derecho mercantil, importantísima, y una parte muy importante de derecho laboral, ¿vale? Por lo que ahora explicaré. Entonces, ténganlo en cuenta y tengan en cuenta que es un problema que hay que abordar de manera multidisciplinar y que afecta a varias áreas del derecho. Y que sin duda deben de abordar porque hay cosas que se pueden hacer. Vamos a comentar algunos casos conflictivos. El caso más conflictivo es evidentemente el de los estatutos con cargo gratuito, en los que los administradores cobran. Ese es el de manual, ¿vale? Y además el que más persigue Hacienda. Porque no es fácil. En esos casos se pueden hacer cosas. Hay que buscar los elementos diferenciadores de mi relación con el cargo de administrador. Habrá que darle vueltas a cómo explicamos que lo que yo hago no es la función del administrador. Si resulta que tengo un contrato como director general o gerente, con poderes generales, y además soy el administrador único de la compañía, que además es mía, o mía y de mi mujer y mi hijo, ¿vale? Lo tengo bastante negro. Bastante negro. No vamos a decir que sea imposible, pero luego habrá que darle 1000 vueltas a ver cómo sacamos eso de la administración mercantil. Porque ahí probablemente lo que va a ocurrir es que por la teoría del vínculo me van a decir, a mí no me cuente usted historia. Usted se le está retribuyendo por su cargo de administrador y el cargo de administrador es gratuito. Además, en ese caso yo creo que el encaje como gasto contrario al ordenamiento jurídico sí sería bastante probable. Porque es una vulneración evidente del ordenamiento jurídico mercantil. Un segundo nivel de riesgo lo tendríamos en aquellos casos en los que los estatutos, el cargo es retribuido, pero la retribución de los administradores es bajita o hay una determinada X, muchas veces, históricamente, por ahorrarnos 2 duros en la retención, que no es más que un tema financiero, vamos, no es coste fiscal real. Y tenemos otra vez el contrato de... El contrato, vamos a llamarlo contrato, ¿vale?
En esos casos volvemos a lo mismo. El objeto fundamental del análisis de los ejercicios pasados, no prescritos, tiene que ser cómo diferenciamos lo que hacemos del órgano de la retribución del administrador. Porque nos vamos a encontrar igualmente que Hacienda nos va a decir, me da igual que se ha retribuido. Que ha retribuido, hay un acta de junta que acuerda la retribución del administrador y esa es la retribución del administrador. Pero luego usted tiene un contrato de alta dirección, porque ejerce los poderes inherentes a la titularidad de la compañía y eso, como le atrae el vínculo mercantil y usted ha incumplido los requisitos mercantiles, se lo voy a considerar no deducible. ¿Vale? Ahí hay alguna defensa más, que es la de que no es un gasto contrario al ordenamiento jurídico, es un gasto en el cual hay un incumplimiento mercantil. Pero mucho me temo, teniendo en cuenta la línea que ha seguido el Supremo hasta ahora, que el Supremo va a ser muy escrupuloso en la materia. Todo puede cambiar, porque el Supremo cambia su criterio cuando le parece, pero raro sería que eso cambiara mucho, ¿vale? Otra situación de riesgo que es menor, que puede tener menos riesgo, pero tiene alguno también, son aquellos casos en los que además hay una pregunta al respecto, que ahora lo analizaremos, porque parece que es que la ha hecho un cliente nuestro, porque vamos, yo tengo un caso exactamente igual. Que es el caso de el cargo de administrador es gratuito o retribuido con una retribución X, y luego los miembros del Consejo de Administración, que no tienen ninguna delegación concreta, se reparten, digamos, las funciones más esenciales de la empresa. Uno es el director financiero, otro es el director de producción. En esos casos también Hacienda viene diciendo que eso es retribución por las funciones de administración. Riesgo también. Ese es más discutible, porque ahí ya entramos en la discusión y creo que es más fundada. Pero mire usted, yo no tengo los poderes inherentes a la titularidad de la compañía. Yo para obligar a la compañía me tengo que reunir con mi consejo, tenemos que hacer un acuerdo. ¿Vale? Pero lo que pasa es que en vez de tener un director financiero, como yo soy economista, yo llevo la dirección financiera de la compañía, yo negocio con los bancos, yo llevo la contabilidad o superviso la contabilidad. Eso, si no lo hago yo, lo tendrá que hacer un tercero. Pero no es la función propia del administrador. El administrador no es quien tiene que llevar la contabilidad de una compañía. ¿Vale? Pero, insisto, para que sepáis que Hacienda está tirando también por ahí. Porque Hacienda va a todo. O sea, también tenemos que tenerlo claro. Yo muchas veces se lo digo a los clientes y se lo digo a ustedes también. Todavía hay gente bien pensante, ¿no?, que cree que cuando uno va a la inspección, bueno, lo primero que hay que hacer a la inspección es no ir uno. No ir uno, sino mandar a un especialista. Esto es como si uno va a torear. Yo creo que a nadie se le ocurriría salir al ruedo, ¿no? Para eso hay que entrenar y pues esto es exactamente igual. Hacienda, su único objetivo cuando llama un contribuyente es levantarle un acta. Es que no tiene otro. No tiene otro. Entonces yo creo yo sé que los inspectores se frotan las manos cuando van los contribuyentes directamente, con toda su buena fe. Entonces, mucho cuidado a ese respecto en general. Entonces, ha pasado. Estos son los casos que yo creo que son los más claros y los más conflictivos. ¿Vale? Luego puede haber, bueno, otro caso evidente conflictivo es del Consejo de Administración, en el cual, justamente siguiendo a la Dirección General de Registro y Notariado, el contrato del consejero delegado no está acordado por la Junta. La Junta considera que la retribución en su condición de administradores como tales era 0 euros o era poco o lo que fuera, pero aparte hay un contrato de consejero delegado aprobado por el Consejo, cosa que es lo que se hacía hasta el 2018, desde el 2015. En esos casos también habrá que ver qué se puede hacer. Yo creo que esos casos pueden ser más fáciles, al menos de tener una defensa, porque yo creo que se puede celebrar una junta ratificando lo hecho y diciendo que se hizo en base a la doctrina de la Dirección de los Registros Notariados. Yo lo hice así porque es que era lo que decía el máximo intérprete administrativo de la legislación mercantil. Cuando el Tribunal Supremo ha dicho lo contrario, pues lo ha cambiado. ¿Vale? Pero es otro supuesto que dará problemas. Como ya he dicho, también van a dar problemas los supuestos en los que la retribución no guarde una relación con el mercado. Mucho cuidado con eso, que se va a ser un nuevo frente, que hasta ahora no se había abierto. Con lo cual, ha pasado para los ejercicios 2016-2019, para evitar actas que son cuantiosas, porque la retribución de los administradores no suele ser un importe pequeño en muchas compañías, y podemos estar hablando de 4 años. Yo creo que sancionar dependerá de los casos. Desde luego, cuando el cargo sea gratuito, fácilmente va a haber una sanción. Además, pero ya solo con la cuota y los intereses podemos estar hablando de mucho dinero. Entonces, ha pasado, la recomendación general es que hay que revisar bien todas las actas. Hay que ver si están legalizadas o no. Si no están legalizadas, a lo mejor, bueno, en fin, habrá que ver.
Hay que valorar posibles ratificaciones, hay que intentar deslindar claramente lo que se hacía de la retribución del administrador, si es el caso. En fin, todo eso es un trabajo que hay que hacer de cara al pasado. Y de cara al futuro, el pasado evidentemente hay que trabajarlo, pero lo que está claro es que lo que ya no tendría perdón de Dios es seguir cometiendo los mismos errores en el futuro. De cara al futuro lo que hay que cumplir es estrictamente los requisitos mercantiles. Y tomárselo en serio. Empezando por los estatutos sociales. Que normalmente uno va, venga, constituyen una sociedad y te ponen el estatuto del notario que les da la gana. Hombre, no, los estatutos hay que verlos, hay que pensar si vamos a retribuir a la organización, si no, Pero si vamos a retribuir a la organización, hagámoslo bien y cumplámoslo todo. Y no nos pongamos en situaciones de riesgo. Si en lo que vamos a hacer en la empresa roza la posibilidad de que me diga Hacienda que es retribución de administradores, pongámoslo como retribución de administradores y paguemos el 35% de retenciones, no nos juguemos lo fundamental por una tontería. Si claramente lo que hacemos no guarda ninguna relación con la organización, no lo pongamos como retribución de administradores, pero encarguémonos de que quede claro. Hagamos un contrato, que casi nunca se hace. Llevémoslo a Junta para evitar el conflicto de interés. Que la Junta expresamente declare que no invade las funciones de la organización y que no tiene nada que ver. Que el contrato sea claro en el sentido de que no tiene nada que ver con las funciones de administración. Todo eso a futuro hay que hacerlo. Y lamentablemente lo que yo me suelo encontrar en la mayoría, pero inmensa mayoría de los clientes, es que todo esto no tiene nada. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo, la empresa es mía, yo me pago aquí. No, porque te van a quitar el gasto. Entonces, de verdad, intentemos prestarle atención. Si os parece, no sé si Pepe quiere añadir algo más a este respecto, pero no, vamos... Javier, yo refrendar un poco todo lo que has explicado ahora, de las alarmas que deben tenerse, y es cierto que yo desconozco por completo lo que la inspección puede decir, pero conozco muy bien cuáles son los requisitos y abarcan muchos extremos. Los conozco ya sea por que tengamos enfrente al registrador y toque registrar, ya sea porque tengamos normalmente enfrente al resto del accionariado de la compañía y pueda surgir un conflicto. Los conflictos que Javier expone son con la administración tributaria, los conflictos que a mí me toca llevar son con los socios. Y los requisitos están a todos esos niveles que ha comentado Javier, tanto en la retribución, que es donde más nos hemos detenido, pero también, y cuidado, con el resto de retribuciones que se puedan percibir por otros conceptos totalmente diferentes. Porque esos también tienen sus requisitos mercantiles. Y eso es lo que apuntaba en la última parte de Javier. Eso también debe pasar por junto y debe evitarse el conflicto. Pepe, lo hablábamos tú y yo ayer, cuando estábamos un poco preparando la sesión. Dado que el argumento actual para negar la deducibilidad es que son gastos contrarios al ordenamiento jurídico, cuidado con todas esas remuneraciones a los miembros de la administración que no tienen nada que ver con la labor de administrador, que está claro que no tienen nada que ver con la labor de administrador, pero que no han sido pasadas por junta por el tema de conflicto de interés, porque también se pueden declarar contrarios al ordenamiento jurídico. Habrá que ver hasta dónde se estira por Hacienda y por la jurisprudencia el concepto de gasto contrario al ordenamiento jurídico, ¿vale? Cuidado, mucho cuidado. Por supuesto, yo estoy seguro, además, que esta resolución del TEAC va a ser impugnada y si no, esta será la siguiente, porque aquí hay cosas que tendrá que matizar la jurisprudencia. O sea, yo ese abrazarnos al gasto jurídico contrario al ordenamiento jurídico por un pequeño defecto formal en una retribución, bueno, eso hay que verlo, hay que ver lo que dicen los jueces a ese respecto. Pero entre que lo vemos y no, lo mejor es evitar los riesgos, porque lo que se trata es evitar tener que ir a juicio. Porque ir a un juicio, aparte de la incertidumbre que nos provoca, tenemos que suspender la deuda. Como bien sabemos, Hacienda te lanza la liquidación y allá te apañes, ¿no? Tenemos que suspender la deuda, precisamente no estamos en una época en la que el dinero sobre, no tiene pinta de que vaya a sobrar en los próximos años. Y además cuesta honorarios profesionales. Porque cuando uno tiene un acta de 500.000 euros, pues el que le va a llevar el acta, con posibilidades inciertas de ganarla, le va a cobrar. Entonces, ténganlo muy presente. Es mucho más barato y mucho más fácil arreglar los problemas antes de que ocurran y ser prudente
Que no ir a 200 por hora por la autopista y luego estar discutiendo con el juez si es que lo que pasaba era que mi mujer estaba pariendo o no estaba pariendo. Mire usted, no cuente usted películas, ¿no? Pues ténganlo en cuenta. Vamos a analizar un poco las preguntas, que yo creo que... Yo las he estado viendo y creo que son sencillas. Dice Julián Navarro, la primera de las preguntas, dice, ¿sería defendible el que los administradores cobren parte por administrador y por ejercer labores laborales otra parte? ¿Debe ser mayor la retribución del administrador que el sueldo del trabajador? Esto, en el plano teórico, es absolutamente posible. Uno puede tener una retribución por administrador y una retribución por otras funciones, ¿vale? Y no tiene por qué ser mayor la de administrador que la de las funciones. Ambas tienen que valorarse conforme al mercado, conforme a algo razonable, ¿vale? Especialmente la de las otras funciones, que es una función vinculada, claramente, ¿vale? También, como hemos dicho, la de administradora ahora, por mor de la nueva legislación mercantil y de la interpretación que hace el Supremo y el TEA, hay que tener mucho cuidado también con que esté valorado el mercado. Pero en principio esto es perfectamente compatible. Pero volvemos a lo que hemos dicho. Ante la duda, mejor me pongo como retribución de administrador. Si tienen duda, mejor retribución de administrador. Y el concepto es complejo y viene, sobre todo viene de la jurisdicción social. Y es cuando estamos ante la alta dirección. Eso es algo complejo, no es sencillo. Hay casos que son evidentes. El director general, el gerente, tiene unos poderes generales de la compañía. Evidentemente, si es administrador, absorbe no puede tener una relación laboral por esas funciones. Pero, insisto, hay casos muy que están en zona gris. Ese director financiero, esos miembros del Consejo de Administración que entre varios miembros se reparten todas las funciones, digamos, propias del órgano. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, si se quiere ir por esta vía, de yo por un lado soy administrador y por otro soy empleado, que quede clarísimo que lo que hago como empleado no tiene nada que ver con el cargo de administrador, que quede clarísimo que esté en un contrato, que el contrato se apruebe por junta, que se cumplan todos los requisitos mercantiles de ese contrato y de esa relación ajena a la administración mercantil, y que todo eso esté claro, ¿vale? Otra pregunta que tenemos por aquí. Dice, si no es gasto deducible los originados para actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, ¿los gastos del asesor fiscal por un acta en la que se origine deuda serían no deducibles? Bueno, esto no tiene nada que ver, pero lo contestamos porque es bastante sencillo. En principio, los gastos de asesoramiento jurídico son deducibles. Yo creo que sí, que son deducibles, ¿vale? Yo no he visto que se meta Hacienda a decirte que cuando tú te gastas dinero en un asesoramiento jurídico para representantes en la inspección de los tributos, que tienen la obligación de atenderla, ese gasto no es deducible por el resultado de la propia inspección. Es que el gasto no tiene nada que ver con el resultado de la inspección, tiene que ver con que es necesario tener un asesoramiento adecuado. En principio eso sería deducible. La Junta General deberá aprobar el sueldo del administrador del año en curso o del año anterior. Bueno, esto es un tema que también está resuelto por la jurisprudencia y que también se cometen muchos errores al respecto. La retribución debe acordarse con anterioridad, debe estar en estatutos. En estatutos debe estar claro el sistema de retribución y tiene que poderse determinar con certeza, ¿vale? Yo voy a decir un caso que es muy típico, que el órgano de administración se retribuirá con la cantidad fija que determine para cada ejercicio la Junta General, ¿vale? Eso es válido. Hace falta evidentemente un acuerdo de Junta. El acuerdo de Junta tiene que ser previo a la retribución, no posterior. No cobre usted y llegue el mes de diciembre y diga que por el año que ha pasado me retribuyó por lo que me ha dado la gana de retribuirme. Porque entonces usted lo adopta después, cuando ya se ha pagado. Eso no vale. Eso no vale. Hay que hacerlo antes. Aquí, Javier, desde el punto de vista mercantil, estrictamente, prima sobre todo lo que dispongan los estatutos. Es cierto que la disposición estatutaria tiene que ser compatible con la nueva norma, la norma que aplica de 2015. Lo digo porque la cláusula clásica escrita es que en la Junta General Ordinaria se aprobará la retribución del administrador para año en curso. Y eso es compatible con los estatutos sociales, con la reserva estatutaria, y se aprueba cada año. Sí, en cierta forma se está ratificando los meses pasados, desde el punto de vista estrictamente mercantil. Ojo. Lo que sí es cierto es que no es posible, y menos después de la norma actual, y así lo hemos definido nosotros además en varios casos, es que se ratifiquen, por ejemplo, retribuciones de años anteriores, retribuciones pasadas. Y hay, como tú bien dices, jurisprudencia que dice
en el mes de diciembre no venga usted a aprobarse todo el año ni a ratificarse las retribuciones del año entero. Hay incluso quien pretende ratificar muchos años atrás. Y eso no sería posible. Pero sobre todo tener en cuenta que a efectos mercantiles lo que disponga la cláusula estatutaria, una cláusula estatutaria compatible con los preceptos que hemos venido analizando y citando, 217, 218, 219 y 249, es lo que marcaría cuál es la reducción del administrador para ese año. Sí, pero que fiscalmente, yo las he visto, Hacienda te dice también que si lo has acordado, que lo mejor, volvemos a lo mismo. Desde luego. Si el estatuto tienes acordado que lo puedes hacer aplicar el resultado y lo haces bien, seguramente al final acabarás ganando el asunto. Pero como se te cruza un inspector con el colmillo atravesado, te puede decir que como no, para evitar problemas, adóptelo usted en enero, los primeros días de enero, la retribución del año. Que además normalmente la retribución del año, en muchos casos, tiene vocación de continuidad. Que ahora incluso con la ley, si no me equivoco, con la nueva ley PP se prorroga, ¿no? Exactamente. Si a partir de la aprobación de la retribución máxima, mientras la Junta no se pronuncie otra vez al respecto, la misma retribución sigue de un ejercicio para el siguiente. Y una cosa más, Javier, en cuanto al quantum, que creo que lo preguntaba Julián, para que entendáis un poco lo ambiguo o lo indeterminado, más correctamente, de la expresión jurídica, del texto de la ley, el 217.4 dice: la remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración que apruebe la Junta deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables. Fijaos un poco en los términos que nos movemos, tanto desde el punto de vista de la conflictividad societaria como desde el punto de vista fiscal, en cómo se define eso de que la retribución tiene que estar ajustada al mercado. O sea, caso por caso se verá, como bien exponía Javier, si nos hemos pasado un poco de frenada. Se pregunta por aquí, Jorge Morilla pregunta: entonces no entiendo cómo un administrador único que no tiene participación alguna en el capital pero que ejerce como alta dirección o gerencia está obligado a estar afiliado al régimen general asimilado a la Seguridad Social. Si no es deducible la remuneración, tampoco es deducible la cuota de la Seguridad Social. ¿Es así? Vamos a ver. Un administrador no puede ser a su vez alto directivo. No puede. Otra cosa es que se dé de alta en la Seguridad Social como alto directivo y lo admitan, pero no lo es. Su relación es mercantil. Al ser mercantil, no tiene que estar en el régimen de asimilado, aunque no sea socio. El alto directivo que no es administrador, es el que está en el régimen asimilado. ¿Vale? De todas formas, yo no soy especialista en derecho laboral, pero me parece que es así. ¿Vale? No sé si queda aclarada la cuestión. O sea, un administrador único que no tiene participación alguna en el capital no puede ser a su vez alto directivo de la compañía, porque si es administrador único y las labores que ejerce son las de alto directivo, le absorbe el vínculo mercantil. Su relación con su compañía no es laboral, es mercantil. ¿Vale? Julián Navarro. Fijar el sistema de retribución es, por ejemplo, decir que va a ser una cantidad fija, debería ponerse una cantidad máxima o la cantidad exacta que va a cobrar el administrador. Bueno, ya lo hemos comentado un poco. Fijar el sistema de retribución es o determinarlo en los estatutos o que sea determinable. Pero eso quizás Pepe explícalo tú mejor, ¿no? Sí. Al final, la Ley de Sociedad de Capital lo que dispone en el 217.2 es que los sistemas de administración podrán ser, dice, una asignación fija, dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia, remuneración en acciones o vinculadas a la evolución de la empresa, indemnizaciones por cese, siempre que el cese no sea por incumplimiento del cargo. Y luego los artículos siguientes desarrollan dos de estos sistemas, que son la remuneración mediante participación en beneficios y la remuneración vinculada a acciones, al pago en acciones. Bien, perfectamente la Junta puede sencillamente, perdón, los estatutos pueden sencillamente recoger que el sistema será una retribución fija. En esos casos, la Junta tiene que pronunciarse y decir efectivamente cuál va a ser. Y como decíamos, mientras no se modifique, servirá para los años sucesivos.
Pero los estatutos también pueden recoger perfectamente una cantidad exacta. Una cantidad exacta. En ese caso, la Junta simplemente refrendará esa cantidad. Puede perfectamente, es perfectamente válido una cláusula que diga los administradores, el órgano de administración o el administrador único cobrará una cantidad X y se actualizará de la siguiente manera, con referencia al IPC o lo que sea. En ese caso, la Junta tendrá que, evidentemente, que aplicar la ley societaria, que son los estatutos, y refrendar esa cantidad. Vale, siguiente pregunta de Juan, no lo veo aquí completo el nombre, no quiero pinchar, ya sé que lo pierdo, pero Juan Sebastián, me parece. Juan Sebastián Quintana Esteve. Dice, caso de un consejo de administración no retribuido, formado por 4 directivos, uno se encarga de recursos humanos, MK yo no sé lo que significa, pero bueno, otro se encarga de otro área, otro se encarga de operaciones y otro es el director general. Y dice, sin un consejero delegado, ni poderes generales, los acuerdos generales se tienen que aprobar en el Consejo de Administración. Bien, este es parecido al caso que yo decía, no es exactamente igual. Yo tengo un caso en el cual una empresa que tenía 3 consejeros, tiene 3 consejeros, que el cargo es gratuito, que es una industria, uno es el director de producción, otro es el jefe de administración o el director comercial y otro es el director financiero. Ninguno tiene poderes, todo lo importante se decide en consejo y lo que Hacienda dice, y estoy ahora mismo pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de hecho hemos hecho la demanda hace poco, lo que Hacienda dice es que entre los 3 hacen todo lo que es importante en la empresa y que por tanto eso es retribución de alto directivo y como es alto directivo, nosotros no decimos que eso no es alto directivo. Porque, pero es que ahí entra un tema que es complejo. Alto directivo es aquel que tiene poderes inherentes a los objetivos generales de la empresa y poderes amplios y generales. Un alto directivo es aquel en quien se encarna la representación de la empresa y que solo responde ante el órgano de administración y puede hacer un poco lo que le parezca. Vaya, el director general normalmente. Incluso el gerente yo te diría que no debiera estar ahí, pero también suele embarcarse también ahí, el gerente. El gerente a veces tiene una función más administrativa que real y que de toma de decisiones. Pero en este caso concreto que está planteando Juan Sebastián, hombre, yo creo que lo del director general lo veo difícil. Es más, me parece difícil ser director general sin tener poderes generales. Yo no sé cómo será un director general que no tiene poderes. No sé. Pero yo ahí el director general lo veo difícil, recursos humanos y operación a lo mejor lo veo más fácil. Habría que analizar caso por caso. Pero este sería el típico supuesto en el que nos metemos en un charco sin necesidad. Habría que analizar el caso concreto, pero tal vez haya maneras de solucionar esto. Y también este es un caso típico que el pasado es muy importante analizarlo a fondo y ver cómo deslinda bien lo que se hace de las funciones propias del órgano de administración. Pero creo que es una situación de riesgo, evidentemente. Julián Navarro, la Junta General podrá aprobar la retribución a los administradores para muchos años, solo por un año. Si no que me corrija, pero antes de la reforma mercantil se podía hacer porque la Junta podía decir que en tanto no se acuerde otra cosa se prorrogará por ejercicios sucesivos la retribución, de hecho así lo hacíamos en el despacho. Y ahora, si no me equivoco, desde el 1 del 2015 la legislación mercantil ya lo prevé expresamente. O sea, con lo cual no es necesario ni siquiera que la Junta como tal acuerde la prórroga. ¿Es así, no, Pepe? Sí, es así. Aquí el único problema, o sea, la ley favorece precisamente, vamos a ponerlo en el plano que se puso el Supremo, que es el plano del legislador en su preámbulo, la transparencia. La ley precisamente favorece que, aprobado la retribución, por transparencia, para que los administradores no se la suban, pues se queda congelada mientras no se diga otra cosa. Con lo cual, no habría ningún problema para que no fuese un año, sino un año y los venideros. El único problema que surge ahí, y con el que debemos tener cuidado, es precisamente que en esos años venideros la retribución se desactualice. Porque recordemos el principio de que debe responder a estándares de mercado y debe favorecer la viabilidad empresarial y su sostenibilidad. Vale, dice por aquí Manuel Pino Garrido. Gracias a todos. Me preocupa cómo afrontar, sobre todo desde el año 2016, no prescrito, la posible subsanación a la adaptación de los requisitos formales exigibles por la última sentencia del Tribunal Supremo indicada. Es lógico que le preocupe porque es lo que le preocupa a todo el mundo. Evidentemente esto requiere un análisis individualizado. Es que no se puede contestar. Las maneras de afrontarlo pueden ser diferentes. Ya un poco lo he dicho. Si podemos escapar de la alta dirección o de las funciones propias del administrador, mucho mejor.
Si no, habrá que ver ese contrato, qué es lo que pasó, habría que analizar el caso. No lo mismo si es un consejo, que si es un administrador único, solidario. Es un caso a analizar, sin duda, es un caso a analizar. Sí. Todos los casos de esto deberían analizar. Aquí, Javier, lo único, yo comparto totalmente contigo que no se puede dar una solución a cómo subsanar lo anterior que esté mal. Lo único que quería apuntar es que lo que ha estado mal en los años transcurridos entre el 15 y el 18, es más, si lo que está mal es precisamente por aplicación de lo que hasta entonces se concebía por la doctrina y las resoluciones de la Dirección General, es más fácil de explicar. Sin duda. Lo que es muy complejo, lo que apunta Javier, es algo que esté mal del todo. Sin duda. Sí, eso ya creo que lo comenté antes a lo de los casos conflictivos, pero en todo caso, cada caso requiere un análisis muy individualizado, porque hay algunas cositas que a lo mejor se pueden hacer, que hay que pensar, que hay que darle mucha vuelta. Insisto, hay que saber torear y por dónde atacan los toros y cómo hay que ponerle la muleta. Y eso sin un asesoramiento especializado en la materia no se puede hacer. Y hace falta eso, porque para que el toro no te coja cuando te llama la inspección, pues no hay soluciones unívocas. Incluso situaciones exactamente iguales pueden tener un tratamiento, una solución, otras, también depende del nivel de asunción de riesgo que quiera asumir el cliente, en fin, hay muchas variables que requieren un análisis individual. Jaime Benjumea, ¿todo lo que estamos hablando es independiente del porcentaje del capital que tenga el administrador? En principio sí, todo esto es independiente del porcentaje que tenga el administrador. Ahora bien, como estamos hablando de la deducibilidad fiscal, volvemos a un poco lo que se sabe por torear. La situación es más complicada si uno encima es el dueño de su empresa, evidentemente, es un poco más compleja. O sea, yo creo que tiene mejor defensa el administrador que no participa en el capital o que tiene una participación irrelevante en el capital que el que es el dueño de la empresa. Pero no tiene nada que ver, realmente lo que estamos hablando no tiene nada que ver con eso. Luis Luengo, ¿tiene alguna relevancia que el presidente ejecutivo, asumiendo que se cumplen todos los requisitos expuestos, renuncie a parte de su retribución? ¿Puede esto afectar en algo? Vamos a ver, renunciar a parte de la retribución, habría que calificar jurídicamente esa renuncia. Es que lo que te podrías encontrar ahí es una liberalidad de quien renuncia, ¿no? Eso habría que analizarlo. Habría que analizar también por qué se produce la renuncia y cómo se causaliza la renuncia. Creo que tampoco se puede dar una respuesta unívoca a la cuestión. Pero vamos, que habría riesgo de que te dijeran no tanto que estás incumpliendo los requisitos mercantiles y que por tanto no es deducible fiscalmente la retribución, sino más bien que te calificaran esa renuncia. ¿Usted por qué renuncia? Aparte de lo que se le debe. Eso es un regalo de usted a la compañía. Eso tiene un tratamiento tributario. Piensen además que si se están cumpliendo bien los requisitos, estaríamos hablando del contrato con el consejero ejecutivo, con el presidente ejecutivo, lo llama Luis. Eso es una relación mercantil bilateral, eso es un contrato. Tendrían que estar de acuerdo las dos partes y por eso Javier apunta que una parte que simplemente renuncia a un derecho, pues precisamente eso le afectaría a la parte que está renunciando. Vale, luego dice que buenos días, mi pregunta sería la siguiente, si el administrador único, bueno, Andrés Martínez, buenos días, mi pregunta sería la siguiente, si el administrador único de una sociedad familiar sin conflictividad percibe retribuciones establecidas en estatutos, al menos su carácter retribuido, bueno, entiendo que cumple con la normativa mercantil, realizando labores de dirección y control de la compañía y definidas en cada junta general, bueno, es que es lo propio del administrador. Dice, pero no ostenta el control efectivo, no llega al 25% de propiedad y por tanto está obligado a darse alta en el régimen general. En este caso, bueno, tiene que darse alta en el régimen general de autónomos. Si uno es administrador, lo que tiene que darse alta es en autónomos. En este caso, debo crear un contrato necesariamente y me preocupa que la inspección lo considere no deducible. ¿Deben detallarse las funciones de gerencia en dicho contrato? No, un contrato no. Bueno, es que, claro, no se dice aquí. Sí, administrador único. Administrador único no tiene que hacer un contrato, al revés. Lo que tiene que hacer es acordarlo en junta. Lo que tiene que hacer un administrador único no es ningún contrato, es un acta de junta, acorde con lo que está contra los estatutos, donde se fije su retribución. No hay contrato. Vamos, no sé, si Pepe corrige. Sí, no, perfecto, exactamente, es así. Habría un contrato solo para funciones diferenciadas. No, lo que no fuera la organización, pero lo que aquí Pensemos por reforzar la idea, que el contrato es para la fórmula del Consejo de Administración y para la fórmula de cuando el Consejo de Administración nombra consejeros delegados
o atribuye funciones ejecutivas, pero siempre dentro del Consejo de Administración. Si hablamos de un administrador único, pues tendrá que estar a lo que digan los estatutos y a lo que haya aprobado la Junta como retribución. Eso es. Para su cargo. Y si hablamos de que hace otras cosas distintas al cargo, pues entonces el tratamiento propio de una relación laboral común. La única que no es compatible, como ha dicho Javier, es la laboral especial. Y un contrato que tiene que pasarse por Junta por conflicto de interés. Exactamente. Santiago Herrero León. ¿Qué ocurre cuando los consejeros representan a sociedades accionistas y alguno de sus representantes asume la condición de consejero delegado? ¿Se puede retribuir a la sociedad en lugar de la persona representante? Sí, se puede retribuir a la sociedad. De hecho, si el administrador es una persona jurídica, la retribución si es por la administración tiene que ser al administrador. Cosa distinta es que esa sociedad a su vez tenga que retribuir a la persona que le representa y que ejerce esa función. Por eso, en principio, sí se puede hacer, cumpliendo los requisitos mercantiles, exactamente igual. ¿Vale? Sí, es que se debe retribuir a la sociedad. Si el administrador es una sociedad y se establece una retribución por el cargo de administración, esa retribución corresponde a la sociedad, no corresponde a la persona física representante. Cosa distinta es lo que la sociedad administradora le pague a la persona física que lo representa y que puede ser una operación vinculada también. Es otra cosa diferente. O sea, más bien no es que se pueda retribuir a la sociedad, es que hay que retribuir a la sociedad si es el administrador. Riesgo cero es poner en los estatutos, Julián Navarro, riesgo cero es poner en los estatutos que los administradores ponen una cantidad fija, hacer la retención del 35 cobren por el concepto que cobren. Y el impuesto sobre el patrimonio no tendría exención si fuera mayor la retribución por empleado. Y el impuesto, evidentemente, vamos a ver. Esto es otra cosa completamente diferente, pero bueno, también la resolvemos, que no es muy compleja. Está hablando de la exención en el impuesto de patrimonio de las participaciones en empresas familiares, es de lo que está hablando Julián. Para que la participación en una sociedad familiar estén exentas en el impuesto de patrimonio, hace falta que al menos una persona de referencia, del grupo familiar, en fin, no vamos a entrar en esos detalles, tenga una retribución que suponga la mayoría de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas, de la suma de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas. Evidentemente, si yo cobro como administrador una cantidad que es por funciones de dirección, y luego además soy el conserje del edificio, pues vamos a poner un ejemplo, que es el típico ejemplo que se pone. Una sociedad que tiene un inmueble, un edificio de vivienda, y resulta que yo soy el dueño de la sociedad, yo y mi familia y yo, y yo tengo una retribución como administrador. Pero además soy el portero. Y como portero del edificio tengo un sueldo. Si ese sueldo como portero del edificio es mayor que el que percibo por dirigir la compañía, no estaré exento en el impuesto de patrimonio, evidentemente. Habrá que buscar una solución. Evidentemente es que no hemos entrado en todos los detalles. Para empezar, el tiempo se nos empieza a acabar, pero y cada vez, yo siempre veo 8 mensajes pendientes. Voy bastante, pero siempre veo 8. No hemos analizado toda la problemática o todas las derivadas, más bien no problemática, todas las derivadas que tiene o que puede tener la retribución de los administradores. Estamos analizando la deducibilidad fiscal del impuesto social. Evidentemente, la retribución de los administradores guarda muchísimas veces una relación intensa con la exención al impuesto al patrimonio y la bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y eso evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Manuel Pino, con respecto a mi reflexión anterior, que habría la posibilidad de convocar una junta extraordinaria para abordar la ratificación de las retribuciones percibidas, pagadas desde, por ejemplo, el año 2016, ya sea como administrador o por las otras funciones, todo lo anterior partiendo de que al menos existe la reserva estatutaria de que el cargo administrador sí sería retribuido. Podría ser una opción, insisto, el problema es que no se pueden dar soluciones unívocas, o sea, yo a esto no soy capaz de darle una respuesta. Esto hay que analizar el caso concreto. Hay que ver las actas de la compañía, hay que ver si las tiene legalizadas, hay que ver cómo tienen los libros, hay que ver el trabajo que se hace exactamente cuál es, en fin, hay que ver muchas cosas. Pero bueno, podría ser una solución en algún caso. O podría ser una solución que sirviera para algo a lo mejor, pero a lo mejor hay otras soluciones mejores, que no sé cómo explicarlo, pero que hay que hacer un análisis individualizado. Ana Belén López, recomendaría hacer un estudio actualizado de la retribución de los consejeros para adaptarnos a la nueva interpretación judicial. Que si lo recomendaríamos, por supuesto, es el evento esencial de la charla, exponerles la problemática y advertirles de que es un tema que tienen que tener presente porque Hacienda lo va a atacar. Daniela Agüera, un empleado de la empresa con funciones comerciales posteriormente acaba adquiriendo acción a la compañía, un tercio, y pasa a ser administrador solidario con otros 2. Antes cobraba nómina por sus funciones comerciales, con dietas por desplazamiento, y desde que es administrador, además con una nómina como administrador, además de las nóminas como comerciales. ¿Entra esto en la teoría del doble vínculo mercantil? Pues por lo mismo, sí.
¿Y será correcto o no será correcto? Dependerá si soy comercial y claramente eso no tiene nada que ver con la función de administrador. Creo que ya lo hemos contestado. Julián Navarro, lo del asesor fiscal, si la tasa a pagar sería un gasto por actuación contra el ordenamiento jurídico, ¿no? La empresa, si he metido un gasto como deducible que no lo es, sería una actuación contra el ordenamiento jurídico. Bueno, que es que esto realmente no guarda ninguna relación con lo que estamos hablando, pero si el acta sale a pagar, lo que voy a tener que pagar es un impuesto, y es que el impuesto no es deducible. O sea, si me sale a pagar un acta de impuestos a sociedades, pues es que ese gasto no es deducible. Los intereses, hay una discusión que está pendiente ahora mismo del Supremo, si esos intereses son o no deducibles, y cuando se pronuncie el Supremo lo veremos, porque justamente Hacienda considera que esos gastos no son deducibles. Pero yo creo que esto, hombre, afortunadamente ya queda poco aquí. Luis Luengo dice COVID. Bueno, no sé, entiendo que se refiere al efecto COVID en todo esto. El efecto COVID lo que ha hecho es ha ampliado los plazos para aprobar cuentas y tal. Eso tendrá el efecto que tenga, que no estén aprobadas fuera de plazo, hasta el 31 de octubre, si no me equivoco. Pepe lo sabrá mejor, pero no tiene ninguna relación tampoco con el aspecto concreto de la reunión. O sea, no le afecta especialmente el COVID. Muchísimas gracias. Bueno, ya está, Julián Navarro. Muchísimas gracias, una ponencia muy interesante. Bueno, nos hemos excedido un poquito, 10 minutos, un cuarto de hora más de lo que teníamos previsto, pero yo creo que era interesante porque ha sido justamente con las preguntas y yo creo que era interesante intentar, dentro de la medida de lo posible, resolver la duda. Les invitamos a que si tienen alguna duda más concreta, trasladen al correo electrónico info@monteroaramburu.com para que podamos ponernos en contacto con ustedes, analizarla y ver si encontramos una solución. Y lo hagan como lo hagan y lo hagan con quien lo hagan, revisen esta cuestión. Esto es una cuestión que va a dar problemas fiscales, ya los dio en el pasado y fueron importantes, y los va a volver a dar. Ténganlo presente y analicen la situación desde 2016 en adelante, más bien desde el último ejercicio no prescrito. E insisto que con un buen asesoramiento jurídico que es fiscal, mercantil e incluso laboral, y sin incluso laboral también, se pueden hacer cosas para, si no eliminar el riesgo, al menos intentar reducirlo. Para cuando llegue la faena, intentar torear al morlaco. ¿Vale? Pues por lo demás, muchísimas gracias a todos y nada, estamos a su disposición para cualquier cuestión en el correo que les hemos indicado. Un saludo.